Robert Hansen no solo secuestró, agredió y acabó con la vida de 17 mujeres, sino que además las cazó como si fueran animales. Él mismo dijo: me gustaba ver cómo se congelaban de miedo, en la cabaña las agredía y después las soltaba en el bosque y les daba la oportunidad de escaparse. Esperaba que se alejaran y después practicaba tiro al blanco con ellas. Nunca erré un disparo. Cindy Paulson, de 17 años, le contó su modus operandi a la policía. Hanson le ofreció $200 a cambio de sus servicios, pero en lugar de eso sacó una pistola, la metió en su coche y la esposó. Le llevó hasta su casa y la metió en el sótano, donde la agredió sexualmente, tanto él mismo como con instrumentos como puede ser el mango de un martillo, y luego la ató con un collar y una cadena a una columna como si de un animal se tratase. Su idea después era llevarla al bosque y soltarla diciendo que era libre, pero en realidad iba a perseguirla con el arma cargada, esperando a cazarla como si fuera un ciervo o un conejo. Lo que pasa es que finalmente Cindy Paulson, en este caso, consiguió escapar. La policía encontró a Robert Hansen, panadero, cazador experto, y había sido instructor de la policía. Entre creerle a él o creer a una prostituta, finalmente decidieron creerle a él. Por eso pudo seguir acabando con más mujeres durante 13 años. Comienza una nueva investigación con Emma Entrena y Silvia Ortiz en Terrores Criminales. Pues hoy en Terrores Criminales os hablamos del caso de Robert Hansen, conocido como el panadero carnicero o el hombre que cazaba a sus víctimas como si fueran animales. Pero bueno, recordad que antes de empezar este vídeo, si todavía no nos seguís, pues es el momento de darle al botón de seguir y darle también a la campanita para que no os perdáis nada de lo que hacemos en Terrores Nocturnos y en Terrores Criminales, y que vuestros likes y vuestros comentarios pues son fundamentales para nosotras porque nos hacéis llegar a más gente y nos dais muchos ánimos. Así que los estamos esperando. Y ahora sí, empezamos con el caso. Pues empezamos por el principio. Hansen nació en Sterville, Iowa, en 1939. Su padre era inmigrante danés de clase media. Hansen era sumamente delgado, bajito, muy tímido. Además tenía problemas con el tema de tartamudear y padecía un severo caso de acné. Todo esto pues hacía que cuando eres niño, te quieres relacionar y demás, pues fueses incapaz, porque al final, en cierto modo, también sufría bullying, y esto hizo que pues estos rasgos físicos fueran como una gran espinilla para él y después desarrollase pues estos comportamientos de los que iremos hablando poco a poco. Sí que es verdad que los psicólogos comentaron que tenía una personalidad infantil, obsesiva y trastorno bipolar. Y también según va creciendo y se va convirtiendo en un adolescente, cada vez es más solitario y más callado. O sea, no parece que esto con el tiempo vaya quedando a un lado y vaya siendo más extrovertido y tenga un círculo más cercano de amigos, sino que todo lo contrario. Claro, al final con esa edad, pensad, él se define a sí mismo como una gran espinilla andante porque tenía la cara pues como llena de acné, además siendo tan tímido, tan callado, pues como que con el resto de niños no se llevaba bien, era muy introvertido, pero luego además es que llega la adolescencia, que es la época en la que empieza... Complicada. Claro, empieza el ligoteo, quiere salir con chicas, está como despertando. ¿Y qué pasa? Que las chicas le ven callado, tartamudeando, bajito, delgado, introvertido, con acné, y le dicen no. Ya. Le rechazan, pobrecillo ahí, ¿no? Entonces... Básicamente se hunde con el tiempo, y a eso se le une también el carácter de su padre, que es un hombre muy autoritario, muy dominante. Sí que es verdad que él es el que le enseña el oficio de panadero, que de hecho Hansen más adelante se convertiría y se dedicaría a ser panadero, entre otras cosas. Pero sí que es verdad que dentro de todo este caos de no encontrarse a sí mismo, de no saber dónde encajar, donde sí encuentra la paz es cazando. La caza. Uh-huh. Y esto va a ser crucial de cara a los siguientes acontecimientos que contaremos. Claro, algo que también es crucial es que él, a partir de los rechazos de estas chicas, de estas adolescentes, aunque luego tendrá vidas de pareja, es decir, él se va a casar 2 veces y va a tener hijos, va a tener una vida de pareja normal, sí que como con estos rechazos él empieza a sentir un odio contra las mujeres alucinante. O sea, no piensa en plan, me han rechazado porque por superficialidades, es como... ellas tienen la culpa, y él va a estar muy obsesionado
con la venganza y con las armas. De hecho, bueno, se le dan también estas armas que en 1957 se alista en la Reserva del Ejército de Estados Unidos, sirve durante un año y luego gana varios premios de tiros al blanco, se le da muy bien disparar y finalmente sería ayudante de instructor en la Academia de Policía de Pocahontas en Iowa. O sea, vemos que las armas son uno de sus pilares, la caza, todo va a ir muy por ahí. Sí. Como decimos, luego empieza a tener una vida normal, en 1960 se casa con su primera mujer, pero pese a que ya, digamos, ha superado este complejo con las mujeres, es aquí cuando empieza a tener ciertos antecedentes y a entrar y salir de la cárcel. Claro, él se dedica a cometer ciertos delitos como incendiar un garaje de autobuses escolares, robar una motosierra en otra ocasión, lleva a cabo varios hurtos y esto hace que finalmente la mujer con la que se casa en 1960 le acabe diciendo: oye, mira, yo no quiero una pareja así, no considero que esto vaya a ningún lado, así que vamos a divorciarnos y cada uno por su lado. Poco después, en el 63, ya encuentra a otra mujer con la que tiene 2 hijos y en el 67 se muda con ellos a Anchorage, en Alaska, donde empezaría a pasar todo lo que vamos a ir explicando poco a poco. Claro, aquí tiene una vida que en ese momento, o sea, si lo viéramos ahora, los vecinos serían los de... Hansen siempre saludaba en la escalera porque era un tío bastante amable, sí. Los vecinos le aprecian tanto a él como a toda la familia, además trabaja de panadero como su padre, pero también... le va bastante bien el negocio allí, o sea que... Le va bastante bien, también vende diferentes cosas relacionadas con la caza, incluso piezas que él caza, porque... Recordemos, muy bueno, gana premios del tiro al blanco. Sí, y de hecho en su casa, que esto también lo comentarían sus futuras víctimas, tenía muchos trofeos que son las cabezas de los animales que cazaba. O sea, le gustaba mucho lo que dices tú, fardar con el tema de la caza y lo bien que se le daba. Claro, le gustaba tantísimo fardar, que esto es un apunte que me parece bastante loco. Él iba a los bares a los que iba la policía porque además él había formado parte de las fuerzas de seguridad al final, ¿sabes? Había sido instructor, había sido de la reserva y va a los bares de la policía donde se juntan a alardear un poco de las piezas que cazaba. Obviamente lo que la policía no se esperaba es que estas piezas acabarían siendo humanas. Todo esto contrasta mucho con su verdadera personalidad. Claro, su verdadera personalidad, su vida más allá de lo familiar y de instructor de tiro y de panadero, y es que desde 1971 conseguiría acabar con la vida de hasta 17 mujeres, que se cree que podrían incluso ser 30, o sea, hablamos de una burrada, durante más o menos 13 años sin que nadie sospechara de él, o sea, ni lo más mínimo. La mayoría, por no decir todas, eran prostitutas y sí que es verdad que en aquellos años y en un lugar como Alaska, así muy recóndito, muy tal, el tema de la desaparición de prostitutas, por desgracia, hizo que la policía tampoco investigara mucho sobre el tema. Ya sabemos cómo se trataba el tema, el argumento y la defensa de una prostituta frente a otra persona, pues la policía al final lo dejaba más de lado. Además, poniendo un poco en contexto, estamos en los más o menos 70, 80 en Alaska, es un sitio que está por construir, es un sitio que está por hacer, hay muchísimos hombres trabajando como obreros, como mineros, haciendo trabajos, digamos, eminentemente masculinos en la época, o sea que no se dejaba a la mujer entrar en esos trabajos. Y claro, había una cantidad alta de prostitución, digamos, para abastecer, esto o sea, suena fatal, lo estoy... pero era así. Pero bueno, así, a estos hombres, y la policía entendía como un daño colateral el hecho de que pues se agrediera a una prostituta o se desapareciera. No le importaba demasiado el caso, la verdad. Claro. Entonces, ¿cuál era el modus operandi de Hansen? Él lo primero que hacía era montarse en su coche. La idea era pues pagar servicios sexuales de una de estas prostitutas, pero luego lo que hacía era ya en su coche, en algunos casos las cogía del pelo y ya es cuando empezaba a forzarlas, a retenerlas y atarlas, pero su idea era siempre llevarlas a su cabaña, que estaba apartado de absolutamente todo en la montaña, en Alaska, rodeado de glaciares, ríos, bueno...
Claro, no es donde totalmente él lejano. vivía, porque Claro, él vivía en Anchorage. con la familia. Claro, era su, digamos, cabaña de caza, ¿no? Es la Claro. típica cabaña que pues se puede tener aquí en España, no es tan común en la caza, pero sí que la gente que se dedica al campo tiene su casa y luego tiene una cabaña donde deja como los Las aperos, las herramientas, herramientas, tal. Y ahí aprovechaba y bueno, pues las torturaba, las secuestraba, las agredía sexualmente y hacía todo lo que quisiera con ellas. Luego, lo más impactante, que de ahí también el nombre de El Cazador de Alaska, es que lo que hacía era soltarlas en el bosque diciendo que se quedaran libres y que huyeran, y cuando ya llevaban unos metros de ventaja es ahí cuando él literalmente las cazaba como si fueran animales. Claro, además al principio él lo hacía con armas de largo alcance y prácticamente en cuanto las soltaba disparaba, pero luego es verdad que con la cantidad de víctimas, ya sabemos, hemos hablado muchas veces que los criminales en serie van degenerando y al final era como que las dejaba durante más tiempo, las dejaba que se escondieran, las perseguía durante horas e incluso ya algunas no utilizó armas de fuego, sino armas cortas, armas blancas. Ujú. Para como sentir más eso, Esa adrenalina, ¿no? esa adrenalina de la caza. De nuevo, pues él dijo cuando confesó todo esto, dijo, me gustaba ver cómo se congelaban de miedo, en la cabaña las violaba y después las soltaba en el bosque y les daba la oportunidad de escaparse. Esperaba que se alejaran y después practicaba tiro al blanco con ellas y nunca erré un disparo. A mí es que esta frase me parece de no tener escrúpulos ninguno. Efectivamente. Otra de las cosas con todo esto de ir degenerando es que con algunas de ellas también las apuñaló por la espalda, antes o después de acabar con ellas también disparándolas. Y una vez ocurría eso, lo que hacía era enterrar los cuerpos en el bosque, en una zona en la que, repetimos, somos muy pesadas, pero es para que os hagáis la idea, hay muchos terrenos de Alaska donde no pasa nadie. Entonces él las medio enterraba e incluso muchas veces estos cuerpos no se llegaron a encontrar porque los propios animales pues, se alimentaban de los restos de esta persona. Sí, os intentaré poner fotos y vídeos para que lo entendáis, pero en estas zonas, en estos bosques de Anchorage, prácticamente había ríos, glaciares, árboles, nieve, y eso durante kilómetros. Sí. Porque al final Alaska no es Sevilla, ¿sabes? No. O sea, es un sitio muy complicado, entonces era muy difícil encontrar estos cuerpos. Aparte, es verdad que a la policía tampoco le interesa excesivamente buscarlos y esto lo podemos ver con el caso de Cindy Paulson. Para este momento estamos en el 13 de junio de 1981, o sea, ya han pasado 10 años desde que Hansen empieza a acabar con vidas de chicas. Sí. Hay un camionero que está circulando a las afueras de Anchorage haciendo básicamente su trabajo y de repente se encuentra con una chica súper cerca de la carretera que se planta como delante de él y le empieza a hacer señas para que pare. Claro, en un principio él piensa, autoestopista zumbada, ni me ocurre parar, pero es verdad que le ve que tiene como unas esposas que le cuelgan de una mano, la ropa hecha jirones y el tipo inmediatamente se preocupa y dice, aquí está pasando... Esta persona es víctima de algo. Claro, él ya piensa automáticamente en una víctima, él le ofrece llamar a la policía, pero ella dice que no, que tiene miedo, que quiere ir a un motel, que se encuentra allí con su novio y que se va y que no quiere saber nada. Pero el camionero hace muy bien, llama a la policía va a buscar a esta chica al hotel y ahí es cuando llega el oficial Greg Baker y le pregunta lo que le pasa, pero claro, lo que le cuenta a este oficial le suena a chino. No se cree nada prácticamente. Es que además da detalles como muy generales porque lo poco que puede decir la chica en este momento y en este estado de shock es que ha estado con un tipo que es pelirrojo, bajito, que todo empezó porque le ofreció $200 a cambio de servicios pues en una zona apartada, pero que parece ser que en un momento dado la metió en el coche, lo que iban a ser caricias así como por el pelo, acabó cogiéndola, agarrando el pelo, forzándola y luego la llevó a su casa en el barrio de Muldon, donde la agredió sexualmente. Y, de hecho, una cosa muy desagradable es que, bueno, cogió el mango de un martillo que se le introdujo por la vagina y la encadenó por el cuello en una columna de un sótano. Es decir, la tenía ahí torturándola y haciendo lo que quería. Por suerte, esta chica consiguió en un momento dado soltarse. De hecho, es en un momento dado en el que parece que se le va a llevar a una avioneta cuando ella consigue escapar, pero a todo esto, mientras ella les está contando toda esta historia, la policía piensa, mira, esto es una violación a una prostituta, lo que has dicho tú, esto es pues una persona, ya sea carpintero, minero, tal,
Y esto no es la primera vez que ocurre, vamos a darle la importancia mínima. Claro, además ella cuenta como el detalle de que se escapa porque este hombre la coge, la mete otra vez en su coche y la lleva a donde tiene una avioneta y le dice, ahora te voy a llevar al bosque. Claro, nosotros ya sabemos que la intención de llevarla al bosque era darle caza. Claro. Pero claro, la policía dice, uy, esto es súper rocambolesco. El caso es que van, es verdad que lo investigan, ven la avioneta y ven de quién es. Y se dan cuenta de que sí, de que es de Robert Hansen. No solo eso, tienen la prueba de que en el sedán de Robert Hansen está el zapato azul que Cindy Se deja cuando huye. se deja. O sea, ellos esto lo ven, piensan, sí, vale, ha O sea, estado con él, Todo encaja, ¿no? todo encaja. Pero en lugar de decir todo encaja, vamos a seguir investigando, dicen, vamos a ver qué nos dice Robert. A Claro. ver qué comenta. Y Robert dice, sí, yo estuve con esta chica, me la llevé en mi coche, me prestó sus servicios, pero ahora me quiere meter en un lío porque no la pagué todo lo que ella quería que yo le pagase, pero no le he hecho nada más. Tuvimos sexo de forma consentida a cambio de dinero y ahora me la quiere liar. Y claro, la policía ve que todo encaja, en plan la avioneta, las marcas que tiene ella, cómo está encadenada, o sea, la ropa, la avioneta, el zapato, todo, y dice... Pero Hansen, el panadero, el cazador, el tipo que se viene con nosotros a los bares. No puede ser. Imposible. Es culpa de la prostituta. Y literalmente le dejan libre. Sí. Es tal que cual. no la creen nada. O sea, es que ni siquiera yo que sé, unas horas en prisión. No, es que directamente dicen, no te preocupes, tío, no pasa nada. Es que aunque tengan todas las pruebas que avalan la versión de ella, la palabra de él vale Por más. encima. Sí, efectivamente. Entonces, ¿esto qué sucede? Pues que el 12 de septiembre de 1982, los policías John Daly y Audie Holloway fueron a cazar al valle del río Nick porque, bueno, había cabras, ciervos, etcétera. Sí. Era una estación, era un momento más de caza. Y es un poco lo que decíamos antes, un sitio en el que solo hay árboles, animales y un río. Para de contar, nada más. Claro. Y es cuando están volviendo, cuando de hecho vuelven con las manos vacías, como dato así, No encuentran... cazan ni una ardilla los pobres, ¿eh? Entonces están ahí como mirando en plan, bueno, vamos a volver a casa a ver si a la que volvamos vemos ahí algo interesante, y se encuentran con una bota que está más o menos semienterrada cerca del río, un poco más abajo de donde están, y cuando se ponen a desenterrar esta bota se encuentran que hay un cuerpo. Este cuerpo es de Sherry Morrow, de una chica de 24 años, bailarina de striptease, y la última vez que se la vio fue saliendo con un hombre del Sí. club que la ofreció como unos $300, y lo único que ven del cuerpo es que parece ser que tiene 3 disparos en la espalda, pero también coinciden con armas que solo podrían utilizar las fuerzas de seguridad. Recordemos que Hansen, como dio clases, instrucciones con el tema de armas de fuego a las fuerzas de seguridad, pues también tenía el acceso a este tipo de armas. Claro. Así que esto es un dato importante en todo el tema de la investigación. Sí, y que además había formado parte de la reserva del ejército, o sea que... Pero claro, aquí ellos piensan otra prostituta desaparecida, La porque verdad es que es fuerte, ya ¿no? han ido desapareciendo a lo largo de estos 13 años Claro. al menos 17 prostitutas. Pero es que además, dices tú, es que ya no solo tienen que ver con las teorías de lo que comentas, de bueno, a lo mejor pues en un ramalazo alguno tal, sino que también parece ser que en aquella época había ciertas mafias por Alaska que lo que hacían era, básicamente quedarse con muchas bailarinas de striptease para luego su compraventa sexual. Y entonces en muchos casos cuando esta persona, esta chica que trabajaba en un club de striptease o lo que sea, desaparecía, decían, uy, esto es tema de la mafia y no nos queremos meter con la mafia. Entonces como que lo Pasamos. dejaban pasar. Es que es alucinante, la policía era como, no, es mafia. A No es mí mi problema. es que no es mi problema, les daba absolutamente igual. El caso es que al final se encarga del caso de este cuerpo el sargento Lyle Husband, ¿vale? Y él intenta, es el primero que dice, a ver, si están desapareciendo tantas prostitutas en la misma zona, ya no solo desapareciendo, se han encontrado 2 cuerpos más. Y dice, bueno, vamos a ver si estos 3 casos se pueden relacionar, y resulta que todos tienen balas de un calibre que solo puede pertenecer a un arma que sea de las fuerzas de seguridad. Ahora, más allá de eso, tienen absolutamente 0 pistas. Lo único que saben es que hay alguien que está acabando con la vida de estas personas que, pues eso, que son trabajadoras sexuales, prostitutas, etc., mujeres prostituidas, mejor dicho, y
Y ya está. Y que ha formado o puede formar parte de las fuerzas de seguridad o que ha conseguido un arma de estas. Pero claro, es que eso en Alaska es la nada. Totalmente. Bueno, en Alaska y en cualquier parte. En cualquier eso es la parte. nada. Entonces, hay que pedir ayuda porque si no esto no se puede resolver. ¿Qué pasa? Llaman al legendario perfilador del FBI, que es Johnny Douglas. Johnny Douglas es literalmente el padre de la criminología moderna. Si alguna vez habéis visto Mentes Criminales, que si os gusta esto, seguramente sí, pues fue uno de los que crearon la unidad de perfiles criminales. Que aprovecho, has dicho Mentes Criminales, pero yo recomiendo Mindhunter porque es también, brutal. sí. Es que está muy bien visto cómo van analizando a todos estos asesinos en serie. Efectivamente. Cerramos paréntesis. Y de hecho también habla de Douglas, Claro, Mindhunter. por eso, correcto. exacto. Sí, o sea, cualquiera de las dos. A ver, Mindhunter es una pasada, pero ambas están súper bien. El caso es que eso, bueno, él creó la unidad de perfiles criminales, formó a miles de policías en psicología criminal, porque esto antes nada. Se dedicó toda la vida a cazar a criminales súper peligrosos, sobre todo asesinos en serie, en la época de los 70-90 en Estados Unidos, que fue hiperprolífica en asesinos en serie. Y para que os hagáis una idea, pues él se encargó de Ted Bundy, Charles Manson, John Wayne Gacy, Ed Kemper, BTK y bueno, muchísimos otros. Claro, y de hecho la diferencia que tenía Douglas del resto de investigadores es que en lugar de pararse a investigar a la persona en cuestión y decir, tú tienes pinta de sospechoso, tú no, lo que hacía era investigar primero el crimen y analizaba un poco cuáles eran las características, pues en este caso de las víctimas, cómo se había llevado a cabo este modus operandi. Empezaba un poco como por esa parte que en aquel momento obviamente tenía que tener interés, pero no se centraba tanto, era como, vale, ha habido un asesinato, ¿quién ha sido? Pero él decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué relación tiene con el otro asesinato? ¿Qué manera? Y luego ya a partir de ahí empezaba a buscar el perfil del posible asesino. Claro, o sea, por ejemplo, imaginad que hay un asesino en serie que solo mata a mujeres rubias de 30 años con los ojos claros. Pues a lo mejor él pensaba, seguramente al ser todas las víctimas iguales, este hombre esté sustituyendo a su verdadera víctima, que a lo mejor, pues por ejemplo, en el caso de Kemper, ¿no? Era su madre. Efectivamente. Es como que él va pensando en estas cosas, o cuando a lo mejor un criminal se ensañaba mucho con la mujer a la que mataba, pero no había agresión sexual, pensaba seguramente esta persona sea impotente y por eso pasa esto, ¿no? O sea, como que él va haciendo un perfil psicológico del criminal y después empieza a ver a los sospechosos y ve cuál puede encajar en ese perfil. Me parece una pasada esta ciencia. Realmente sí, porque en aquel momento, aunque ahora tú digas, bueno, es que tiene todo el sentido del mundo ya, pero en aquel momento no se analizaba así y de hecho cuando él empezó un poco como esta técnica era como en plan, tío, qué rarito, ¿sabes? Porque tú digas esto. Era el rarito, o sea, en plan, no hagas esto, ¿sabes? Hay que ir a machete tal y no, es que realmente de hay que ir hecho, poco a poco. al principio, bueno, en Mindhunter se ve que Es lo que que por les eso. dan es para estudiar a Douglas y a su compañero es un sótano lleno literalmente. de cajas y archivos, Era como, polvoriento. mira, os lo damos porque os hacemos un favor, dadnos las gracias. Pero nadie pensaba que esto fuera a llegar a ningún lado y al final, bueno, pues Es la base. Es la base de la criminología moderna, en realidad. Por ejemplo, en el caso de Hansen, a través de los crímenes, él fue sacando rasgos de su personalidad. Por ejemplo, dijo que seguramente tendría una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque siempre acababa con la vida de pues mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, pero no solo a eso, sino mujeres que hacían topless o que trabajaban en topless, me refiero, Sí. en gogos, en club de striptease. ¿Por qué? Porque tenía una autoestima tan baja que no le permitía ir como por víctimas, se llaman de más alto riesgo, digamos una chica pues que tenga familia, que sea universitaria, que tiene un trabajo, que saben que la van a buscar. Y yo creo que también tiene que ver un poco el tema de que tú al contratar servicios de esta persona ya de algún modo tienes su control, ¿no? En plan, ya no es hablar a una chica en un bar a ver si me responde, no, porque como tiene bajo autoestima seguramente ni siquiera se atrevería a hacer eso. Es como, vale, como ya te he pagado, sé que tú vas a venir, ¿no? Claro, también por ejemplo él, por cómo se dan, en este caso cuando hemos dicho que a veces apuñalaba por la espalda, por dónde están estas puñaladas, él entiende que es un hombre bastante bajito, piensa que debe tener algún tipo de odio por las mujeres porque todas sus víctimas son mujeres y además esto como de dispararlas en el bosque y enterrarlas es como que no tiene ningún cuidado de su cuerpo, como que le dan absolutamente igual. Sí. Cree que no las conoce, entonces él asume que ha sido rechazado muchas veces por las mujeres. Entonces teoriza con que sea bajito y que tenga alguna clase de defecto físico
en este caso Hansen tenía la cara marcada por el acné. Sí, Y y que el tartamudeo. Y el tartamudeo, y que por eso él podría tener esa autoestima tan baja de la que hablábamos. Ujú. Además dice que debería ser blanco y de mediana edad. Estadística pura, en general los asesinos en serie en Estados Unidos son hombres blancos de mediana edad. Y que seguramente había sufrido burlas de joven. O sea, todo esto lo ve a través de... Realmente es fuerte porque da en prácticamente todo lo que dice. De hecho, otra de las cosas que dice es que, obviamente, por la forma de acabar con sus víctimas, tenía muy buen tiro, o sea, era buen tirador, conocía muy bien el uso de las armas y era bastante bueno. Y efectivamente, esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, Claro. No solo que él no solo dice que era buen tirador, dice que tiene que ser alguien que conoce mucho el bosque y buen conocimiento de bosque más buen tirador, era un cazador. claro. Y además, lo de las balas de los agentes de policía tenía que formar parte del cuerpo de seguridad o relacionados, tener acceso a... Claro, entonces fue Douglas el primero que cogió el caso de Cindy Paulson, que es el que hablamos antes, que no la creyeron, y lo conectó con el resto de víctimas. Y dijo, Hansen era bajito, había sufrido burlas, baja autoestima, tiene ya varios antecedentes, tiene defectos físicos como pueden ser el acné, es cazador, tiene buena puntería. Encaja. O sea, literal. O sea, él- pruebas físicas tienen cero. Él lo encaja solo por su Es psicología. que tiene tela, ¿eh? O sea, más allá de todo esto, es fascinante la mente de, en este caso de Douglas, de conectar una cosa con otra, del estudiar tan poco a poco y milimétricamente todo para conseguir dar con alguien teniendo cero pistas. Bueno, O y sea, que es muy creyó a fuerte. Cindy. También. Que eso también es eso importante. verdad. Creer a la víctima suele ser algo que dices, oye, A ver, hay que tener en cuenta, ¿no? Pero muchas veces, por desgracia, pues eso se la deja de lado, no se toma en serio. claro. ¿Qué pasa? Que la policía en un principio dijo, Hansen. Imposible, si es el colega, o sea, no puede ser este tío. Claro, sí o sea, sí es súper buen cazador, pero se viene al bar con nosotros, nos enseña las piezas. Y decía, no. Con esta actitud de la policía, Douglas llegó a decir, tal vez se cansó de cazar venados y osos y se dedicó a piezas más interesantes. Que realmente, a ver, no es como tal así porque ya tenía un problema desde hacía largo y tendido, pero sí que es verdad que es una manera de decir, pues venga, voy a por lo que siempre he tenido ahí Claro. como enquistado, ¿no? Sí, y fue una forma de Douglas de decirle, me da igual que penséis que este hombre es un ser de luz, vamos a ir a investigarle Claro, porque obviamente. encaja en mi perfil. 100%. Claro. A partir de ahí consiguen una orden de registro para ir a la casa de Hansen. Ujú. Y es ahí cuando encuentran en un altillo escondido que tenía un montón de armas de cazador, que también tenía algunas que eran ilegales y que además lo más importante de todo es que las balas de dichas armas coincidían con las balas que tenían los cuerpos. Y también el zapato azul que perdió Cindy, que comentó a la policía y que solo Douglas había tenido en cuenta. Entonces, claro, dicen, a ver, esto ya, blanco en botella, te quiero decir, es este hombre. Y cuando le van a detener, una cosa que llama la atención es que como van a la panadería, que por cierto, es que iba bastante bien, o sea, para una cosa Sí, sí. que le va bastante bien, pues bueno. Pero bueno, total, van a su panadería y van a detenerle y él reacciona como muy tranquilo, simplemente dice, un momento, denme un momento que dé unas indicaciones a mis trabajadores y ahora voy con ustedes. O sea, en un primer momento él dijo, mira, o sea, como que no se negó, ya luego es verdad que su teoría y su argumento era negarlo todo, Claro. pero en un primer momento dijo, voy con ustedes, con la policía, sin problema. Claro, él estaba entre colegas. Claro, o sea, Realmente. efectivamente era como, mira, esto es así, no pasa nada, vamos a hablar, pero Claro. resulta que no era solo hablar. Y además, como había salido indemne de lo de Cindy, él lo Estaba negó tranquilo. todo, su idea era decir, a mí estas prostitutas Sí. me la quieren liar, pero yo no he hecho nada de nada. ¿Qué pasa? De hecho, en un principio no le pueden detener por los cargos de asesinato, porque no tiene nada. O No sea, hay pruebas. no hay pruebas físicas de que las haya cometido más allá del perfil y de que tienen, pues, las armas, el calibre de las armas y el testimonio de Cindy. O sea, podrían condenarle por cosas, pero no podrían demostrar que él acabó con la vida de todas las prostitutas desaparecidas. ¿Qué pasa? Que al final la policía empieza a meterle un cargo tras otro. Fraude, tenencia ilegal de armas, secuestros, robos, agresión sexual. O sea, es que aunque fuera inocente de asesinato, este señor ya iba a la cárcel De cabeza. muchísimos años. De hecho, él lo sigue negando todo. Le meten a la cárcel, pide una fianza, porque él dice, la panadería me va bien, la puedo pagar, pero es que la fianza es de $500,000. Una cosa que dices, mira, me puede ir la panadería bien, pero me tiene que ir muchas panaderías bien para que pueda pagar esto, obviamente. Claro. ¿Qué pasa? Unos meses después llegan las pruebas de balística, que en este pues tardan un rato y tal, y se demuestra no solo que el calibre de las balas es
el mismo que el de su pistola, sino que las balas son precisamente las de esa pistola. Su pistola, sus balas, es culpable. Aquí él cuando ya se derrumba y dice, sí, Lo confieso todo. esto me va a dejar a mí en la cárcel de por vida. Entonces les ofrece un trato a los policías. Eso es. Y entonces él lo que dice es que se declara culpable de 4 crímenes, los 4 crímenes que se conocen, pero que a cambio, en lugar de que le lleven a una prisión de máxima seguridad, le lleven a una prisión federal, que bueno, es mucho más, tiene mucha más libertad. Uh-huh. Y todo esto es a cambio de él confesar estos 4 crímenes, el de Cindy y las otras 3 prostitutas que en ese momento se conocen. Sí. Además, les ofrece a la policía, para que acepten este trato, que les va a decir dónde están los cuerpos de, en total, las 17 mujeres con las que ha acabado. O sea, no le pueden declarar culpable de más crímenes que de esos, pero al menos le va a decir dónde están y así la familia de estas chicas las pueden enterrar tranquilas. Entonces, así lo hace, él confiesa con detalle todos y cada uno de los crímenes, sabiendo que no le van a poder acusar de ninguno de ellos, y lleva a los agentes a 12 lugares en los que estarían estos 17 cuerpos. Es verdad que no todos se encuentran, algunos están tan en descomposición que apenas se les puede reconocer y otros literalmente no se encuentran porque al final en estos bosques, evidentemente, si había caza, había pues venados, osos, animales y muchas veces ya pues habían despachado los cuerpos los propios animales, entonces no se encuentran todos los cuerpos. Claro, pero yo aquí tengo una duda que te suelto. El tema es, si confiesa 17 crímenes y consiguen dar con la mayor parte de los cuerpos, ¿por qué solo le pueden culpar de 4? Porque ya han hecho un trato con la fiscalía y por lo tanto ya Creo está. que he respondido con ese he respondido a lo que piensa absolutamente toda persona que nos esté escuchando. O sea, lo que piensan debe ser, ¿y qué? Es el trato claro, con un criminal. Señor, digo, escúchame, tú haces eso con la vida de la gente, pues yo hago lo que quiera contigo. Sí. No. Igualmente con esos 4 crímenes se habría granjeado ya Hombre, una claro, cadena sí, perpetua. Eso sí. Sí. Y lo que querían aquí en este momento estaban como priorizando el hecho de que las familias de las víctimas pudieran tener un lugar en el que enterrarlas, pudieran saber qué ha pasado con ellas. Además, quiero destacar, él confiesa con tantísimo detalle. O sea, cuenta lo que las hacía, en plan, que utilizaba los mangos de los martillos, cómo las ataba, cómo disfrutaba del proceso de la caza, de esconderse entre los bosques para después ir tras ellas, de la adrenalina que le daba tener unas presas humanas. O sea, él lo cuenta todo con detalle, como con una cantidad de orgullo. A mí es que me parece horrible, tía. Y además, una cosa que digo, esto es fuera de todo este guión que estamos siguiendo y a nivel personal. A mí este hombre me da vibes, no sé por qué, de David Parker Ray. Ya, yo también lo pensé cuando lo hice, el hecho de que acababa con prostitutas, sí, ¿no? Las torturaba. Es como un poco ese mismo rollo, aunque es verdad que David Parker Ray era Toy Box Killer, que tenía su remolque ahí donde les hacía de todo, sí, pero no sé por qué. Dejaremos el enlace a este capítulo por aquí arriba o por aquí abajo. Me da como esas vibes totalmente. Bueno, continuando con el tema de la historia. Finalmente, el 18 de febrero de 1984, Robert Hansen se declara culpable de los 4 homicidios que hemos dicho y recibe una sentencia de 461 años de cárcel. Obviamente fallece allí y no cumple esa cantidad, lógico, fallece a los 75 años. Sí. Ojo, el 21 de agosto de 2014, por cierto, fallece por estar enfermo, pero hasta el último momento él no estaba arrepentido. Es lo que comentas tú. Él, si le preguntabas sobre estos casos, te iba a dar todo lujo de detalles, te iba a decir lo que disfrutaba con todo esto y no iba a haber un atisbo de arrepentimiento por su parte. Para nada. De hecho, le gustaba mucho alardear. Igual que alardeaba con los policías de sus presas, en la cárcel le gustaba alardear. Él no estaba arrepentido para nada. A mí me sorprende que eso, vale que te hayan dolido los rechazos en la adolescencia. O sea, a todos nos han partido el corazón en la adolescencia. Total. Pero de ahí a tener ese odio hacia las mujeres, cuando además ya te has casado 2 veces y ha tenido 2 hijos con su segunda mujer, lo que quiere decir que al final has encontrado una persona que te quiere, que no. Ese odio, resentimiento ahí guardado todo el rato. No sé, yo creo que ahí, además a mí lo que me llama la atención es que muchos, en algunos asesinos en serie, efectivamente este patrón es normal, ¿no? En plan, lo que decías tú antes, Ed Kemper, es verdad que era con el tema más de la madre, pero ese rechazo de mujeres, tal, al final es mucho ensañamiento. Y era es lo su que incapacidad para ligar. Claro, es que es como hasta qué punto
puede frustrar algo, obviamente. A todos nos ha frustrado algo en la vida, pero de ahí a llevarlo a esos extremos es cuando dices, madre mía, o sea... Claro, es una verdad locura. que lo que decimos, luego a este hombre se le descubrió pues una personalidad obsesiva, infantil Sí. y el trastorno bipolar, pero es que aún así da igual, porque las personas que tienen trastorno bipolar no son asesinas. Hombre, claro. Ni de ¿Sabes? lejos. Es Vamos. algún tipo de socialización, de, no sé, piensa que tiene que tener un poder sobre las mujeres, ¿no? Ujú. Piensa que todas tendrían que haberle dicho que sí, no lo sé. Total. Me cuesta mucho entrar, o sea, lo que hace No, a mí Douglas tampoco. de meterse en su cabeza, No. yo no sería capaz. Yo tampoco. Yo Es, te lo digo yo, es 100%. terrible. Entonces, bueno, si este criminal os suena, es normal. En la prensa se le conoce, como has dicho antes, como el carnicero de Alaska o como el panadero carnicero, que en Ujú. español suena horroroso, en inglés Sí. tiene como más gracia. Y bueno, seguramente hayáis oído muchos crímenes similares, no porque haya habido muchos crímenes similares, sino porque en este caso se han inspirado capítulos de Mentes Criminales, como decíamos antes, de Cold Case, de Ley y Orden, bueno, un montón de documentales. Y creo que lo último fue una peli que salió hace no mucho con John Cusack, Nicolas Cage y Vanessa Hudgens, Sí. que se llamó Caza al asesino o Bajo cero, dependiendo del país, y que está bastante bien. Ujú. La verdad, yo os la recomiendo si queréis así conocer un poquito más del caso. Sí, aunque hay que tener estómago, ¿eh? Porque a mí es que ya solo nosotras que lo hemos contado muy por encima, porque tampoco queríamos entrar en detalles y porque al final es un modus operandi muy similar con todas las víctimas y no hay necesidad de estar contando las 17 o incluso hasta 30 víctimas Sí, se cree que pudo se haber cree que más. pudo acabar. Pero nosotras ya reducido, cuesta hablarlo, pues imagínate, Claro, pero bueno. o sea, nosotras lo que no queríamos hacer era hablaros de cada víctima y decir, no, a esta le metió el martillo por aquí, a esta le hizo esto, a esta la quemó en no sé dónde, a Yo esta creo que la es agredió. que O sea, yo creo que ya es una forma. No queríamos tampoco hacer No. morbo, sangre, como queréis llamarlo. Yo creo que. se ha entendido bien lo que hacía, se ha visto hasta qué punto ha llegado este hombre y yo creo que es lo que buscamos en cada caso de terrores criminales, un poco Sí. el poneros en contexto, contar la historia un poco, a veces se entra más en detalles, a veces no, pero porque no es Claro, necesario. Ya está. en todo caso, ya sabéis que nosotras os estamos leyendo constantemente en los comentarios, entonces dejarnos qué os ha parecido, si os gusta este tratamiento de los crímenes, si os parece bien, compartís nuestra opinión y nada, yo creo que con eso podemos echar el cierre de nuestro despacho de terrores criminales. Eso es, y ya sabéis que este martes más contenido de terrores, pero esta vez nocturnos con el capítulo principal. El jueves tenemos capítulo extra también de terrores nocturnos y si no nos seguís por nuestras redes sociales que somos terroresnocturnos.trn en... ¡No, Puck! ¡Zuri! Shh. Vale. ¡Zuri! Shh, ¡calla! Y si no, de verdad, hija, no puedo caer. Una, dos, tres. Tú, de verdad. Zuri, ven aquí. mi amor. Zuri, una chuche, mira, ven, Sucutrucu. una chuche, chuche Zuri, corre. No, pues es que esa no es Zuri. Ah. Bueno, da igual, da igual. Y también podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_trn en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.